Buenas noches amigos y bienvenidos un día más a Los Intocables. Pedro el Breve ha convocado elecciones, amigos. Después de su negociación con los golpistas, la presión de la calle y sobre todo la presión de su propio partido ha hecho que Pedro Sánchez convoque elecciones. Unas elecciones que las ha convocado en privado, porque todavía no está firmado el día de las elecciones. Por lo tanto, va a tener unos días para poder hacer lo que dé la gana sin ningún tipo de control. Pablo Casado se ha echado todo el mérito de que ha convocado elecciones gracias a él. Bueno, seguramente que ha sido gracias a la presión de todos los españoles que han dicho basta a tanta infamia y a tanta traición. Los partidos políticos, amigos, muchas veces llevan en su ADN pues ese síntoma o ese gen de la traición, de la desconfianza, y en España aún más. Es verdad que Pedro Sánchez es un auténtico caos, un presidente por accidente, un presidente apoyado por los golpistas, por los proetarras de Bildu, por los neocomunistas, un necio. Pero amigos, ¿qué vendrá después de él? Una coalición de semiderechas que seguramente que lo que harán es parar lo que está pasando, pero sin solucionar los problemas. ¿O verdaderamente vendrá la derecha o el centro derecha junto a sus aliados de centro izquierda de Ciudadanos para terminar con esta situación que se está viviendo en España? Yo lo comentaba esta mañana con un amigo. Esta situación que se vive en España no se va a acabar hasta que no acabemos con esta partitocracia de tercera división, hasta que no elijamos a nuestros representantes directamente, hasta que no haya división de poderes. Por eso es una alegría a medias. Es verdad que el Ocupa se va, es verdad, amigos, es verdad, que se vaya, porque la ha liado de arriba abajo. Pero ojo con los que vienen. ¿Cumplirán lo que dicen o traicionarán también al conjunto de la sociedad española? Y recuerden, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, empezamos aquí Los Intocables, más intocables que nunca, pero antes de empezar hay que recordaros lo siguiente. ¿Dónde nos pueden ver? En la Comunidad de Madrid, en la frecuencia 45 y 57 de la TDT de Madrid. También online nos pueden ver en tv.eldistrito.es y distritotv.es, en YouTube, que ya son las visitas millonarias, que somos tendencia, amigos. Que los programas que se están emitiendo aquí en Distrito Televisión son tendencia a nivel de YouTube. Estamos hablando más de 2,5 millones en el último mes. Ahí nos pueden ver en Distrito Televisión. Pueden ver los programas que se emite aquí, en la cadena, y aparte, durante todo el día, toda la información de lo que está sucediendo en España. No se lo pueden perder. Aparte también, amigos, nos pueden escribir en Twitter, @losintocablestv, también en Facebook, Distrito TV, y mandar sus comentarios a WhatsApp al teléfono 669-728673. Y amigos, ¿tienen ustedes problemas de liquidez? ¿Les ha surgido algún problema? En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos.
Y amigos, empezamos ya presentando la mesa hoy de los Intocables. Hemos preparado una mesa de lujo. A mi mano derecha tenemos a nuestro alcalde de cabecera, a don Borja Gutiérrez. Buenas noches, noches, Borja. Buenas noches, Jesús Ángel, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal va todo? Bien, no me quejo, trabajando mucho. Y ahora con tantas elecciones me voy a volver loco. Estarás contento, ¿no? Bueno, estoy contento porque se va Pedro Sánchez, entiendo, espero que los españoles voten en ese sentido, pero bueno, la verdad es que a nivel profesional como político, la cercanía entre las elecciones nacionales y las elecciones municipales nos va a poner un poco nerviosos a todos, pero bueno, espero que lo podamos soslayar bien. Bueno, hoy es un día para asimilar noticia y además luego esta noche, cuando terminemos el programa, para celebrarlo. Bueno, esperemos que sí, yo creo que esa es la línea, desde luego. Esa es la línea. Hemos visto a Pablo Casado muy contento. Hombre, yo creo que debemos estar contentos todos los españoles, porque un presidente del gobierno que su único propósito era vender España con el fin de seguir manteniéndose en el poder no era algo muy optimista para nuestra patria, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que estar contentos todos. Ahora a ver si, espero y deseo que los españoles sepan reaccionar frente a esto que hemos vivido en estos últimos 8 o 9 meses y que no vuelva a suceder por el futuro y por el bien de nuestra patria. Pues vamos a seguir presentando la mesa y con nosotros tenemos a don Lucio Muñoz. Buenas noches, don Lucio. Buenas noches, Jesús Ángel. Un placer estar aquí. Hay que recordar que don Lucio, amigos, viene desde Ciudad Real todas las noches aquí los viernes en Los Intocables. Sí, Jesús Ángel, pero bueno, que es un trayecto corto, que vengo en tren, tardo 50 minutos, no tardo mucho. ¿Qué le dicen en su pueblo cuando lo ven en Los Intocables? Pues el problema es que en Castilla-La Mancha no... Sí, pero lo ven online, ¿eh? Exactamente, sí. Tenemos muchos telespectadores de Castilla-La Mancha. En YouTube sí se ve mucho y cada vez más. Y online también. Y online. O sea que sí que me dicen de vez en cuando cosas positivas. Bueno, eso es importante. Y amigos, la verdad es que para que vean el plantel de lujo, hoy hemos traído a don Lucio Muñoz de Ciudad Real, pero de Aragón, que además se está emitiendo este programa en Aragón, en la 8 en Aragón. Hemos traído a don Lorenzo Abadía. Buenas noches, don Lorenzo. Buenas noches, Jesús Ángel, ¿qué tal? Un placer que esté usted aquí. Muy bien, ya sé que se emite en Zaragoza, en Canal 8. En Canal 8, canal de por nuestro cierto, gran amigo común, Fernando Sancho, exactamente. Don Fernando, que está invitado un día, se tiene que traer usted de las orejas para que venga. No hará falta traerlo de las orejas, que seguro que viene muy gustosamente. Porque me han dicho a ver si lo traemos un viernes. Me han dicho que don Fernando, Federico Jiménez Santos, le queda corto. Sí. Alguna vez tú y yo lo hemos comentado, que a Fernando, sí. Tiene una capacidad retórica, ya lo comprobaréis, que hay que pararle porque sí, es como una moto. Y además lleva muchos años y tiene mucha experiencia y bueno, yo creo que será un buen complemento el de Distrito con las conexiones y desconexiones que dentro de Canal 8 se hace en la ciudad de Zaragoza. Pues ahí estaremos todos los días, porque ya se están emitiendo todos los programas, tanto Los Intocables, el Mundo al Rojo y con España Cuesta. Muy bien. Ya tenemos una gran colaboración con nuestros amigos de Aragón, con nuestros hermanos. Y amigos, no por ser el último, es menos, estamos hablando del gran Alex Navaja. Buenas noches, Alex. Buenas noches, los últimos serán los primeros, ¿no? Exactamente. Dicen, Eso lo decía Jesucristo, ¿no? Eso lo decía Jesucristo sí. Y algo sabría él. Algo sabía, pues sí, ¿no? Si era Dios, algo debía de saber. Alex, se presenta una panorámica política interesante, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y algo inquietante porque, en cierto modo, parece como que el mal ha acampado a sus anchas, en el sentido de, pues ver toda la movilización, toda la mentira, que ahora me imagino que comentaremos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto un ejercicio de mentira esta mañana por parte, nada menos que del presidente del Gobierno, que nos ha deleitado... ¿Qué me dice usted? ¿Que ha mentido Pedro Sánchez? Que nos ha deleitado con 25 minutos de mitin, donde ha mentido desde el buenos días de la mañana, bueno, quizás esa ha sido la única verdad, hasta el punto y final de su discurso electoral, ¿no? Ha sido una mentira tras otra y la verdad, pues a mí personalmente me da pena ver que pues, una persona con la responsabilidad que tiene el presidente del Gobierno mienta de esa forma, ¿no? ¿Quiere que nuestros oyentes escuchen a Pedro Sánchez lo que decía?
Hombre, espero que los 25 minutos no. No, hombre, Pero los highlights... hemos preparado 47 segundos. Bueno, pues entonces, si le parece entonces usted. lo soportaremos. Amigos, pues vamos a escuchar lo que dijo Pedro Sánchez esta mañana, ese corte resumido, no los 25 minutos de su intervención. Vamos a verlo. España debe continuar avanzando, debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto, desde la moderación y el sentido común, excluyendo la política de la crispación, creciendo y creando empleo de calidad, fortaleciendo la cohesión social y la cohesión territorial como único garante para conservar y preservar la unidad de España. Por este motivo, les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Aleluya, aleluya, dirán la mayoría de los españoles. Por fin ha convocado elecciones. Pero además Pedro Sánchez, como muy bien decía Alex Navajas, ha hecho un auténtico mitin. Se ha metido con los patriotas que se manifestaron en Colón y sobre todo, amigos, decía que esa manifestación iba en contra de él. ¿Y por qué hacerle un cordón sanitario a él? A él que ha pactado con los filoterroristas, con los filocomunistas, con los golpistas. ¿Por qué hacerle un cordón sanitario? Esto se preguntaba Pedro Sánchez. Cuando la derecha se manifiesta en Colón, no está manifestándose en contra del independentismo en Cataluña, se está manifestando diciendo aquello de que quiere Sara Sánchez. Y por tanto, el debate es otro. El debate es qué España queremos, qué España defendemos. Es evidente que la derecha, con sus tres partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva. Si queremos una España constitucional, orgullosa de sus derechos, de sus libertades, que hace las transformaciones para conquistar su futuro, o que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor, al contrario. A mí me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo pongan a la ultraderecha, pero bueno, esto ya cada cual elige los amigos con los que ir. Pues la han escuchado ustedes mismos, amigos. Juzguen ustedes. Nosotros luego la analizaremos. Pero no se preocupen todos aquellos que reciben una pensión, porque Pedro Sánchez, a pesar de que el sistema de pensiones está prácticamente quebrado, ha garantizado que ustedes van a tener una pensión de por vida. Escúchenlo. Con todo, y pese a que no haya presupuestos, porque así lo ha decidido la oposición, quiero trasladar que la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados, que ha sido comprometida por el Gobierno de España, que el alza del salario mínimo interprofesional y que el aumento del sueldo de los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España, con o sin presupuestos, están garantizados. Están garantizados. Este es el compromiso del Gobierno de España y vamos a cumplir con ese compromiso. Lo único que ha garantizado, amigos, es que van a subirle los impuestos, que van a pagar más impuestos para poder pagar mayor gasto público. ¿No, Lorenzo? Pues efectivamente, Jesús, yo, escuchando a este hombre, pues tiendo a pensarlo de siempre, que hace falta tener muy poco sentido del ridículo y de la vergüenza para enlazar una frase y una expresión con otra en relación con todo lo que nos acaba de decir. No es que la España de las banderas y que nos juntamos en Colón, etcétera, hayamos podido, como decía Pablo Casado, de un modo tan, yo diría, feliz, hayamos echado al gobierno de la Moncloa a Pedro Sánchez. No, lo que se ha producido es que los nacionalistas, los golpistas, por una cuestión, creo yo, de estrategia, pues han dicho hasta aquí hemos llegado de momento. Y si quieres, pues te vuelves a presentar a una reválida dentro de 2 o 3 meses y ya veremos lo que te pedimos para continuar. Yo no veo, porque siempre dijimos, o al menos en los últimos meses yo he defendido aquí, casi vehementemente, que al presidente del gobierno se iría de la Moncloa con la Guardia Civil. Es decir,
que no se iría ni un minuto antes, porque tal es su afición y su afán, yo diría su patología en relación con el poder, pues que se iba a quedar hasta el último segundo prácticamente. Si se va, a mí me preocupa, por eso yo no estaría tan contento, porque probablemente han hecho cálculos y, bueno, sin los nacionalistas, sin los golpistas, con una falta, vamos a decir, directa y fehaciente del apoyo de Podemos, a pesar de todo a este hombre probablemente le habría dado igual y habría aguantado, si él pensase que tenía que aguantar desde el punto de vista aritmético o de las encuestas para conseguir más votos dentro de unos meses. Por eso este adiós que celebramos aquí e incluso yo veo en los medios de comunicación y sobre todo en las sedes de según qué partidos políticos con tanta alegría, yo no lo veo así. Yo creo que han hecho las cuentas y si están convocando ahora mismo elecciones probablemente sea porque para ellos el resultado es mucho más favorable que sería dentro de 4, de 5 o de 6 meses. Y si estamos celebrando, por otro lado, o están celebrando que finalmente alguien que ha sido capaz de poner en serio riesgo la unidad de España y la economía, además de las libertades, pero sobre todo la unidad de España y la economía de nuestro país, solo en 8 meses, yo es que no quiero pensar, por eso a mí me producen una seria preocupación estos próximos meses por el resultado que puede arrojar en absoluto. Después de 8 meses, ¿qué es lo que puede pasar? Es decir, si en 8 meses este hombre ha hecho lo que ha hecho, ¿qué podrá hacer en 4 años de legislatura? Yo esta mañana, cuando he escuchado el discurso íntegro del presidente del Gobierno, la verdad es que no daba crédito, porque es que me ha parecido un ejercicio de embustes uno tras otro, ¿no? El otro día era curioso, después de la manifestación del domingo, como algunos medios de comunicación se encargaban de sacar, de desmenuzar algunas mentiras que a su juicio se habían vertido en el discurso ante los 45.000 manifestantes, según delegación del Gobierno. Hoy sería muy interesante hacer un desglose de los embustes, de las falsedades y de las mentiras del presidente del Gobierno en su discurso / meeting, que además, como decía un tuitero esta mañana, decía, pero vamos a ver, si no hable tanto, si lo que nos interesa es la fecha, quiero decir, todo lo demás es morralla, ¿no? Entonces, insisto, embuste tras embuste, ¿no? Por ejemplo, apunto varios. Ha dicho que es el Gobierno de la moderación frente a la crispación. Pues ya me dirán qué moderación puede haber habiendo pactado con filoetarras, populistas financiados por Venezuela, separatistas que quieren romper el país, etc. A eso lo llama él moderación y llama crispación a los que no son filoetarras, populistas y separatistas, ¿no? Ha hablado de empleo de calidad, cuando no olvidemos, por ejemplo, que enero ha sido el peor enero en no sé cuántos años en tema de empleo. Ha hablado de que ha sido el Gobierno de la cohesión territorial, cuando el tema precisamente territorial en España, él ha contribuido a profundizar en la herida con sus pactos continuos con los separatistas. Bueno, ya lo de que hemos creado una televisión española objetiva y de calidad y tal, pues no hace falta ni comentarlo. Televisión española que, por cierto, leía antes de venir que creo que ha bajado a la 5ª posición en el ranking vamos, en lo que es el share, por detrás incluso de la 6ª. O sea, Televisión Española ha bajado ya a la 5ª posición de las televisiones más vistas, ¿no? Bueno, no se ha podido evitar el volver a decir en un par de ocasiones lo de mi persona, eso que le gusta tanto, pues lo ha tal. Luego, por ejemplo, no ha respondido, ha dicho que iba a dar 5 preguntas, era absolutamente mentira, es falso, una vez más, ha habido 5 preguntas en las que él ha continuado con su meeting, o sea, no ha respondido absolutamente a nada, él simplemente seguía con su meeting, volvía a repetir lo de los 3 ejes y no sé qué. En fin, ¿qué más podemos decir? Pues que es un presidente que nos va a dejar con una inflación terrorífica, porque lo que él ha vendido como grandes logros sociales, el aumento de empleo, las pensiones, el aumento del salario de los funcionarios, etcétera, sin el apoyo presupuestario, evidentemente lo que va a traer es más inflación, más déficit a España. Lo que ha dicho del diálogo, pues hombre, un gobierno que en 8 meses ha decretado 25 decretos leyes,
pues ya me dirá usted qué diálogo es ese. Y además, hoy ha amenazado que van a seguir sacando decretos leyes hasta el 28 de abril para seguir sacando adelante, como han dicho yo, sus propuestas sociales. En fin, como decía hoy un tuitero, el gobierno o la legislatura de Sánchez no ha sido tan mala, simplemente han sobrado los últimos 8 meses y medio de legislatura. Voy a profundizar en los argumentos que decía Alex, porque además me parece muy necesario de cara a nuestros televidentes. Estamos satisfechos porque se han convocado elecciones, pero ahora los televidentes deben tener claro los hechos para que el voto sea con el mayor conocimiento posible. En primer lugar, la máxima que ha habido en estos 8 meses y medio, 9 meses de gobierno del señor Sánchez ha sido sacar a Franco del Valle de los Caídos. Bueno, pues Franco, como el Cid, le ha ganado la última batalla incluso después de muerto, porque de momento el señor Sánchez ya ha convocado elecciones, ya se va, y Franco no ha salido del Valle de los Caídos. Luego ya es como el Cid y le ha puesto un nuevo mérito a Franco, además de los que pudiera tener en vida, ¿no? Pues la realidad es primero esa. 2. El señor Sánchez habla en su discurso una perorata de muchos minutos, demasiados para decir que se va y que convoca elecciones, demasiado ego, y los políticos es conveniente que de vez en cuando se dejen el ego o nos dejemos el ego cuando salimos de casa para tratar de hablar con la ciudadanía. Habla de crispación, lo decía Alex, crispación. ¿Cómo puede hablar este señor de crispación? Esa es mi cámara, ¿no? ¿Cómo puede hablar este señor de crispación cuando lo primero que ha impulsado y fortalecido es la Ley de Memoria Histórica, que ya lo hizo, en paz descanse, política, el señor Zapatero, lo potencia el señor Sánchez en todos sus segmentos? Si eso no es crispación, pues yo creo que evidentemente nuestros televidentes son conscientes, porque desde luego tienen el conocimiento para ello, de que busca precisamente lo que trata de evitar con sus palabras. Segundo, ojo, muy importante, lectura de su discurso que yo he podido escuchar íntegramente esta mañana. No rechaza de nuevo pactar con los golpistas, con los etarras y con los comunistas rancios. Es decir, no ha aprendido de los errores del pasado. Es decir, si votan ustedes al señor Sánchez, que sepan que pueden tener la misma película que nos hemos visto, la que nos hemos visto envuelto en estas últimas semanas y en estos últimos meses, porque en ningún caso rechaza el acuerdo con estos grupos políticos, que desde luego, a mi juicio, al menos algunos de ellos deberían estar prohibidos o haber sido ya eliminados del panorama democrático español. Tercero, y me harto de decirlo de manera consistente, y él seguro que lo sabe, aunque no quiere reconocerlo, Ciudadanos no es un partido de derechas. Si lo fuera de derechas, ¿por qué ha pactado este señor con Ciudadanos en Andalucía? ¿O por qué ha consentido el pacto de Ciudadanos en Andalucía? Ciudadanos es un partido que todavía está por ver qué tipo de ideología tiene, más allá de la que es necesario en el momento que sea, ¿no? Dependiendo de la comunidad autónoma, del ayuntamiento o incluso del país en el que se encuentre. Y por último, y además muy importante esta palabra, inclusivo. El señor Sánchez dice que él busca una política inclusiva, pero inclusiva con los que le interesa. ¿Y quiénes son los que le interesa al Partido Socialista en estos momentos? El Partido Socialista que lidera el señor Sánchez. Pues lo voy a decir, les interesan los golpistas, les interesan los etarras y todos sus amigos y grupúsculos, y sobre todo los comunistas más rancios que ha conocido la democracia española, liderados por el señor Iglesias y todos sus grupúsculos y fórmulas y nomenclaturas políticas que actualmente campan por el espectro político de España. Esa es la política inclusiva. No ha avanzado en ningún momento en una política inclusiva con el Partido Popular. Por tanto, es importante que nuestros telespectadores analicen esas partes del discurso del señor Sánchez, el discurso que parece un discurso de investidura más que un discurso de, de eliminación de su cargo político, por no decirlo de otra manera, ¿no? De convocatoria de elecciones. Pues amigos, estamos escuchando a todos nuestros invitados, falta nuestro compañero Lucio Muñoz, pero tenemos una llamada telefónica, estamos directamente en contacto con don Carlos Cuesta. Don Carlos. Muy buenas. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Don Carlos, la verdad que, era casi algo anunciado, porque ayer en vuestro diario, en OK Diario, estáis anunciando que a las 10 Pedro Sánchez iba a convocar elecciones. Teníais ya información de primera mano, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho hoy, justito antes, como 5 minutos antes de que saliera, hemos dado ya la fecha del 28 de abril. Que bueno, oye, pues nosotros le pedimos en una manifestación donde yo tuve un cierto protagonismo, le pedimos que convocara elecciones. Bueno, pues yo creo que ha tenido que acabar reconociendo que ni tiene La capacidad fuerza para de la mantener... palabra, Carlos. ¿El qué? Perdóname. Que la fuerza de tus palabras ha sido determinantes. Yo creo que la fuerza del enorme desgobierno que ha generado este señor y la fuerza de que la gente está ya masivamente cansada de esta historia. A ver, nosotros hemos hablado muchísimo de la parte constitucional, que ha sido y es todavía una auténtica aberración. O sea, este señor ha intentado ceder en todo y gracias a Dios se lo hemos cortado. Ha cedido en cosas muy graves, porque el desmontar la acusación en el juicio del 1 de octubre por parte de la Abogacía del Estado, eso quedará para la historia. De hecho, hay un señor al que, si los héroes anónimos tuviesen plazas, habría que regalarle una, que es Edmundo Val, abogado del Estado, el responsable de todo el área penal, al que le obligaron, bueno, le pretendieron obligar a que cambiase su criterio y desmontase la acusación por delito de rebelión, y se negó, siendo una persona totalmente dependiente de la administración, y se negó hasta el punto de que echaron a él y a todo su equipo de la acusación de la abogacía. Y yo voy de sitio en sitio dándole las gracias públicamente, así que aprovecho también en este sitio para darle las gracias. Es una persona que yo estoy convencido que no debe coincidir conmigo mucho en cuestiones ideológicas, cosa que me da olímpicamente lo mismo, porque ha demostrado ser un enorme profesional y un señor y una persona de honor. Y esa ha sido una de tantas. Es decir, este señor estaba negociando un sistema de traspaso del control de los jueces de vigilancia penitenciaria para soltarles. Este señor ha permitido que las prisiones catalanas tuvieran a estos elementos, a estos golpistas, los tuvieran dentro con un régimen absolutamente abierto y totalmente ilegal, recibiendo gente durante todo el día, a lo largo de todo el día. Este señor ha regalado, o pretendía regalar, gracias a Dios los presupuestos han caído, 2.251 millones de euros que salían de todo el resto de comunidades autónomas simplemente para mantenerse en el poder contentando a los separatistas. Este señor ha concedido, y eso sí que ya lo ha concedido, 8.071 millones de euros a través del Fondo de Facilidad Financiera. Es decir, este señor ha hecho todo lo posible. Este señor tenía preparado ya el texto de un potencial estatuto catalán, donde lo primero que ponían era que reconocían la realidad nacional catalana. Es decir, y esto en 9 meses. O sea, si a este señor le dejamos un poco más, este señor nos desmonta el Estado de Derecho. Y esto es en la parte constitucional. Oye, en la parte económica, bendito sea que se ha cortado la legislatura y que se ha caído ese presupuesto. O sea, teníamos una aberración con una subida de impuestos de 6.000 millones de euros que el Servicio de Estudios de BBVA ya nos había dicho que tenía, lo digo con toda la ironía, un pequeñito problemita de nada más y nada menos que un descontrol de 10.000 millones de euros que no se sabía de dónde demonios salían y que nos iban a generar un boquete en déficit adicional de 10.000 millones de euros. O sea, como si 10.000 millones de euros los sacases de cualquier sitio. Llevaba unos impuestos a las empresas tecnológicas que iban a espantar la capacidad de desarrollo tecnológico en España. Hemos pasado por el Brexit. En estos momentos hay auténticos equipos llegando de directivos y llevándose las empresas desde Reino Unido a Milán, a Frankfurt, a París. En España prácticamente no están llegando, porque es que este señor estaba mucho más preocupado de mover los restos de Franco que de atraer empresas y crear empleo en España. Entonces, bendito sea que se acorta esta legislatura. Yo lo único que espero es que la gente vaya masivamente a votar al Partido Constitucionalista que le dé la gana, pero al Partido Constitucionalista, hay 3, yo al Partido Socialista lo siento mucho, obras son, ¿sabes? Aquí por sus obras les conoceréis, no por sus actos les conoceréis. Y el Partido Socialista no ha demostrado ser un partido que defienda la Constitución. Así que hay 3 fuerzas constitucionalistas, cada uno que elija, por primera vez cualquier persona se puede sentir ubicada ahí. Pues nada, el voto masivo y a conseguir un gobierno que haga de España un grandísimo país, que es lo que es y lo que se merece. Carlos, los últimos tracking de las tendencias que se están produciendo están diciendo que hay una caída muy grande de Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos. Eso lo habéis publicado vosotros en vuestro diario precisamente hoy. Bueno, ¿Quién será? ¿Tendrá Pedro Sánchez a lo mejor unas encuestas que le da más votos o Tezanos a lo mejor no está muy equivocado en sus encuestas? No, pero de Partido Popular da menos, es menos pronunciada la del Partido Popular. Las encuestas que tiene Moncloa es verdad que le siguen dando caída al Partido Popular. Las encuestas privadas, muchas de ellas ya están mostrando un rebote por haber cambiado a Mariano Rajoy por Pablo Casado, y ya se empieza a notar el efecto de recuperación con Pablo Casado. Pero bueno, independientemente de eso, las 2 fuerzas a las que es verdad que les da caída, le da muchísima caída a Podemos y bastante caída a Ciudadanos.
La primera noticia es una noticia maravillosa, por mí que desaparezca ese partido, es decir, yo partidos nacidos del comunismo, de una ideología que se ha llevado por delante 100 millones de vidas, pues lo más cerca que los quiero ver es en Marte, ¿no? Entonces es un partido constituido en base a ninis, a personas que ni han trabajado por este país, ni han trabajado por cada uno de ellos, que no tienen ninguna formación más que destructiva, son partidos nacidos de una ideología totalmente populista, conectados con lo peor de las dictaduras, conectada en el caso de Podemos directamente su cúpula con Venezuela, con la teocracia iraní, unos farsantes de tomo y lomo, capaces de decir que defienden a los homosexuales y recibir dinero de teocracias que primero los asesinan y luego los cuelgan de grúas. Ese partido, por mí, como si desaparece de nuestra memoria, ¿no? Y, oye, si el voto de ese partido va al Partido Socialista, pues bueno, oye, eso ya es cosa suya, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene derecho a votar, obviamente, hasta ahí podríamos llegar, pero desde luego yo, un vehículo que instrumentalice eso hacia el mal, prefiero quitármelo de en medio. La noticia de Ciudadanos, vamos a ver, yo tengo la sensación de que el Partido Socialista lo quiere aprovechar. Es decir, la ruptura de la fidelización a un partido o la fuga de votantes suele ser más rápido que el reacomodo de esos votantes. Pero bueno, lo veremos, porque la tesis suya, y que yo creo que es correcta en este caso, afirma que con la capacidad que están teniendo clarísima de liderar un discurso constitucionalista muy defensor de España, tanto Vox como Partido Popular, Ciudadanos está chirriando. ¿Por qué chirría? Pues porque tiene dos almas. Entonces, una de las almas, que es la que procedía del centro derecha, se siente muy cómoda, pero hay otro alma que procedía del centro izquierda que se siente un poco más desvinculada. Bueno, ya veremos si esta tesis yo creo que es correcta, pero no sé si en la magnitud en la que espera Moncloa. Según el Partido Socialista, ellos esperan coger esa capa que está un tanto en fase de ruptura de fidelización al voto de Ciudadanos. Bueno, ya veremos, porque yo tengo mis dudas sobre que puedan engañar masivamente a ese votante de Ciudadanos de centro-izquierda, que yo puedo estar más o menos de acuerdo con ellos, pero si se fueron a Ciudadanos es porque creen firmemente en la Constitución y en España. Dudo que se les pueda engañar de una forma masiva, de una forma generalizada, para que vayan a un partido como el Partido Socialista, perdón, que ha demostrado ser un partido que no defiende la Constitución, que no defiende España, y cuidado, además un partido que ha demostrado que ha utilizado 9 meses para nada. Es decir, es un partido inútil. Ha pasado 9 meses y, como decían algunos memes, con toda la razón, salía un Pedro Sánchez y decía, pues se me ha pasado la legislatura volando. Bueno, pues efectivamente, para lo que ha utilizado la legislatura es para estar volando. Volando y en las nubes. Dos fases de este señor. Entonces ya veremos si le salen los cálculos. Yo sinceramente creo que es una enorme oportunidad, espero que se cumpla y creo que se va a cumplir, para que el centro derecha gane estas elecciones. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Los Intocables, y le vemos el próximo domingo a las 22 horas aquí con España a cuestas. Además, con esa nos va a hablar alto y tendido de todo lo que ha sucedido toda esta semana y sobre todo lo que puede acontecer en las próximas elecciones del señor Fraude. Fenómeno, un abrazo. Un abrazo. Amigos, y continuamos aquí en Los Intocables después de la intervención de nuestro compañero Carlos Cuesta, y habíamos dejado a don Lucio Muñoz con la palabra en la boca. Muchas gracias, Jesús. Quería comentar algo que ha dicho Carlos Cuesta, y que tiene razón. Él se ha referido a que no ha dado tiempo, porque se han tumbado los presupuestos generales del Estado, evidentemente, no ha dado tiempo a aprobar una serie de medidas tendentes a subir los impuestos. Y, por supuesto, tiene razón en decir que nos beneficia a todos este impedimento. Pero también tengo que decir que hay un problema también al no haber aprobado estas medidas. Por tanto, la herencia económica, tanto si hubiera aprobado estos impuestos como, de hecho, no lo va a aprobar ya, la herencia económica ya se la deja al próximo gobierno pues resultante de las elecciones del 28 de abril. Y es una herencia económica, pues digamos, absolutamente desastrosa, como no podía ser de otra manera viniendo de un partido socialista. Y lo explico. El próximo gobierno entrante deberá ejecutar un ajuste aproximadamente de 13.000 millones de euros en el ejercicio 2019. Puesto que el déficit para 2019 pues, puede ser muy superior al pactado. 13.000 millones de euros. Aproximadamente, 13.000 millones de euros, puesto que el déficit para 2019 pues, puede ser muy superior al pactado con Bruselas, que recordemos que es del 1,3%. Hay una explicación para lo que acabo de comentar. Con los presupuestos generales del Estado de Rajoy, sin haber hecho ninguna modificación, es decir, sin haber entrado ningún real decreto aprobado por el gobierno del
del PSOE, pues hubiéramos podido alcanzar en el 2018 un 2,2% de déficit. Al final hemos llegado al 2,8 finalmente y el objetivo estaba en el 2,7%. Esto hubiera pasado si se hubieran pues prorrogado los presupuestos de Rajoy y bueno, no si se hubieran prorrogado, si no se hubiera acometido ninguna medida de gasto, es decir, si no se hubiera aprobado ningún real decreto, por ejemplo, la subida de las pensiones, que supondrán 1.600 millones de euros más en 2018, la subida de los salarios de empleados públicos o la subida del salario mínimo interprofesional, que... Claro, pero no puedes hacerlo, con presupuestos prorrogados no podían hacerlo. No, por eso. Claro, imposible. Por eso digo que si no se hubieran ejecutado estas medidas de gasto público, pues evidentemente lo que decía era eso, que si no se hubieran producido estas medidas, pues no se hubiera producido el problema que quería comentar. ¿Por qué? Porque no les ha dado tiempo a contrarrestar esta medida de gasto público con lo que me refería al principio, con la subida de impuestos. Por tanto, no sabemos si es mejor subir los impuestos o no subirlos, porque hay un ajuste que habría que hacer de 13.000 millones de euros por ese desfase. Por ejemplo, el déficit... que usted está diciendo que primero ha subido el gasto, claro, y luego ha esperado a ver si se recauda los impuestos. Exactamente, ha subido el gasto. Y al no aprobar los presupuestos no puede recaudar lo que pensaba recaudar con esa aprobación de presupuestos. Lo que pasa es que también había más gasto en estos presupuestos. La subida de pensiones, la subida de salarios de los empleados públicos y la subida del SMI va a suponer un gasto que ya está aprobado. Por tanto, ese gasto se va a producir. Y no ha habido una pero ojo, está aprobado, pero si no tienes partida de donde tirar, no pueden tirar, ¿eh? Sí, pero bueno, se va... La prórroga de presupuestos implica que no puedes hacer modificaciones en el capítulo de inversiones, ni siquiera en los capítulos que ya están estipulados con anterioridad. Se han aprobado. Eso ha sido un poco un brindis al sol que han lanzado, como han hecho lo de la exhumación de los restos de Franco, pero sin tener la consistencia política de un argumento técnico para poderlo gestionar. Pero estos real decretos sí que han producido este gasto. Entonces, no se ha contrarrestado con las medidas a las que se refería Carlos Cuesta, es decir, medidas de ingresos. Entonces, el déficit se puede disparar en 2019 pues hasta el 2,4%, siendo optimistas, puesto que el gobierno saliente no le va a quedar margen tampoco para porque, por ejemplo, el contratar a muchos más empleados públicos, eso ya está. Sí, pero no... Eso ya saca la oferta pública, que eso es más gasto. Sí, no me refería a la nueva contratación, sino a la subida del salario, que se aprobó también, que esa medida ya también ha entrado. Entonces, todo este gasto público, como no va a haber una contraprestación vía ingresos, pues puede producir un desfase, estoy hablando de suposición, puede producir un desfase de 13.000 millones de euros que el próximo gobierno entrante deberá ajustarlo. Igualmente, tampoco se ha producido ningún ajuste, no solo fiscal, sino de tipo estructural. Entonces, en ese sentido, pues se deberá tener muy en cuenta este detalle. Pero es que no se va a poder aplicar. Es decir, este gobierno ha aprobado una subida. Vamos a hacernos una idea. O sea, si yo tengo 5 manzanas, que es el presupuesto que está aprobado por el señor Rajoy, que también tiene WhatsApp, y perdón por interferir, pero si tiene WhatsApp, que el PSOE ha estado gobernando 3 meses con un presupuesto que ellos votaron en contra y seguirán gobernando, porque hasta que no queda aprobado el nuevo presupuesto, ese presupuesto es el que está vigente. Si hay 5 manzanas en el capítulo 1 de gasto público de empleados, por decirlo así, que es el gasto de todos los empleados públicos, tú no, por mucho que apruebes una medida para aumentarles ese gasto público, si no tienes una partida presupuestaria que lo contemple, es imposible que se ejecute. Y actualmente, como no hay un nuevo presupuesto, no hay una partida presupuestaria que contemple ese aumento de gasto público. Por tanto, es un brindis al sol. Es un brindis al sol que cualquier interventor del Estado les informará negativamente y no lo podrán llevar a cabo ningún gobierno, ni los que están ahora, ni los que entren con presupuesto prorrogado si quieren hacer efecto los decretos leyes aprobados por el gobierno. O sea, es un brindis al sol, insisto, como el de la exhumación de los huesos de Franco. Sí, pero es que el gobierno entrante tendrá que elaborar otros presupuestos generales del Estado. Eso es básico. Por eso que este escenario sí se podía producir, y sobre todo también la deuda, pues que también es un hecho, pues ya ha subido 26.536 euros en diciembre, perdón, con respecto al año pasado, y esa es la herencia que me refería. Esa herencia ya la ha dejado el gobierno del PSOE.
Lo único bueno, pues que hemos salido del protocolo de déficit excesivo porque hemos bajado del 3% y evidentemente pues si nos pasamos del déficit ya no habrá sanción económica por parte de Bruselas. Ese es el único dato positivo que podemos arrastrar de esta gestión, pero sí es un escenario al que yo me he referido que sí se debería contemplar. De hecho, por ejemplo, la tasa Tobin, la tasa Google, que se iba a aprobar para recaudar 2.000 millones de euros, no se ha aprobado. Tenía razón Carlos Cuesta cuando ha dicho que evidentemente pues nos beneficia a todos que no se suban los impuestos, pero evidentemente ese gasto al que tú te refieres, que tienes razón, pero que ya se ha ejecutado y hay un gasto público ahí que no se va a contrarrestar con ninguna medida de ingreso, y eso es a lo que me refiero y podría repercutir en el déficit de 2019, que podría incluso llegar al 2,4% siendo optimistas. Es un escenario que está contemplado de esta manera. Se ha disparado el gasto público vía decreto y no se ha ejecutado ninguna medida de ingreso, puesto que se han tumbado los presupuestos generales del Estado, independientemente de lo que has podido comentar tú, Borja. Borja, ¿quieres escuchar lo que decía tu presidente? Sí, claro que sí. Pues amigos, tenemos las declaraciones de Pablo Casado, nada más conocer que se habían convocado elecciones por el señor Sánchez. Lo primero que tenemos que decir es que estamos contentos. Llevamos casi 9 meses reivindicando que se cumpliera esa promesa de Pedro Sánchez para devolver la voz a los españoles y convocar unas elecciones que, tal y como él había señalado, era una promesa que no iba a cumplir. ¿Por qué ha tenido que cumplirla hoy? Porque el Partido Popular, como oposición, ha conseguido que el gobierno de Sánchez tire la toalla. Y eso es algo que hay que destacar. Yo llevo apenas 200 días como presidente del Partido Popular. Después de una moción de censura muy injusta y después de una reorganización y renovación del partido, que ha sido en tiempo récord, nadie podía pensar que íbamos a conseguir hacer una oposición firme, responsable y eficaz en las Cortes. Pues han escuchado a Pablo Casado. Vamos a escuchar ahora lo que decía Albert Rivera. Finalmente tenemos elecciones. Los españoles podremos ir a votar y elegir a un presidente en las urnas, a un nuevo gobierno en las urnas y una mayoría parlamentaria que lidere una nueva etapa política para España. Así que hoy es un buen día para España. Hoy hemos tenido una buena noticia. Se le devuelve la voz al pueblo español después de una legislatura fallida. Quiero recordar que esta legislatura se acabó políticamente el 24 de mayo, cuando el Partido Popular fue condenado por corrupción en el caso Gürtel. Ese día el Partido Popular tendría que haber sido responsable y pensar más en España que en su partido, pero Rajoy y su equipo decidieron seguir adelante haciendo y propiciando esa moción de censura que ganó Sánchez de la mano de Bildu, de Torra, de Puigdemont, de Rufián y de Pablo Iglesias. Y vamos a escuchar al tercer líder que estuvo en Colón, que al parecer no ha visto importante hacer una conferencia de prensa para tener imágenes de sus declaraciones, y ha puesto un tuit que decía lo siguiente. Decía que la España Viva ha derrotado por fin una legislatura infame que empezó con un gobierno incapaz y cobarde y termina con un gobierno ilegítimo y traidor. España, otra vez, ha sido más fuerte que sus enemigos. El 28 de abril reconquistará su futuro. Juntos haremos historia. Lorenzo, las opiniones de los líderes de la oposición, uno que no tiene representación parlamentaria, que tendría que haber dado una rueda de prensa. Yo creo que es importante esto, ¿no? Que no es cuestión de un tuit. Al final son estrategias de comunicación. Yo quizá no le doy tanta importancia. Más le doy al hecho de que, aun estando de acuerdo con lo que dice, es decir, con el fondo de lo que Abascal transmite y de sus planteamientos, no estoy del todo de acuerdo en cuanto a que la España Viva a la que se refiere en ese tuit a Pedro Sánchez se la trae al pairo, o sea, pero es que le da exactamente igual, se la repanfinfla, la España Viva y la España muerta, como vemos. Pedro Sánchez se va porque los nacionalistas le han puesto la proa, punto. Y insisto, lo acabo de comentar antes, porque le han dicho, bueno, vamos a tener otras elecciones y ya revalidarás, si quieres revalidar, y ya veremos después de pasados además probablemente los peores meses del juicio del golpe de Estado, ya volveremos otra vez a revalidar las cuestiones. Vuelvo a decir lo mismo con Casado. A mí me parece bien que esté orgulloso de lo que ha conseguido en los últimos 8 meses, que le haya dado la vuelta a esa tendencia tan a la baja que tenía el pasado de Rajoy, de Soraya Sáenz de Santa María, y que, bueno, pues que a lo mejor esté revirtiendo de algún modo las encuestas.
pero aun siendo un día pues para celebrar, porque todo el mundo que no estaba con el frente populismo, lo primero que planteábamos obviamente es que hubiese elecciones, yo no estaría tan contento porque a mí las cuentas, por desgracia, no me acaban de salir. Como la abstención no se movilice pensando en que, como decía antes Alex, 8 meses, y también yo anteriormente, 8 meses, ya hemos visto lo que este hombre es capaz de hacer durante 8 meses, pues imaginemos en toda una legislatura, teniendo en cuenta que, por supuesto, que nadie ose a poner en tela de juicio que volverá a gobernar con el golpismo. Solo él sabe que solo puede volver a gobernar con el golpismo. Es decir, él sabe que con Podemos no le dan las cuentas, y esperar una abstención de Pablo Casado gobernando con Rivera, pues no sé, yo lo veo como muy aventurado. Es decir, él las cuentas que está haciendo en este momento es los comunistas, los golpistas y nosotros, y los etarras, y los etarras o filoetarras, nos dan las cuentas, o pueden darnos las cuentas, y eso es lo que creo yo que es casi una responsabilidad de los medios de comunicación y de las tertulias y los que nos dedicamos en parte o en todo al análisis político, de advertir a la ciudadanía. Es decir, si esta gente, si puede, volverá a gobernar, pero no gobernará 8 meses, gobernará 4 años, y si hemos tenido los problemas que acabamos de comentar solamente en 8 meses y con 84 diputados, yo no quiero pensar que puede ocurrir con 4 años de legislatura. Sí, lo que pasa es que hay... Parece que, bueno, pues que el PSOE, según algunas encuestas de votos, y no me refiero a las de Tezanos, me refiero a las serias, parece que el PSOE está recuperando algo del voto que perdió en favor de Podemos. Entonces, parece que Podemos se viene abajo, lo cual creo que es una noticia positiva, teniendo en cuenta que es un partido comunista, como se decía antes, heredero de la ideología más mortífera y genocida de la historia. Entonces, pues que desaparezca un partido o que vaya cayendo un partido financiado más por el régimen totalitario de Venezuela, etcétera, es una buena noticia. Lo que pasa es que esos son votos que parece que están regresando al Partido Socialista, con lo cual, cuidado con lo que vaya a pasar el 28 de abril. Es interesante también porque estaba diciendo el presidente Sánchez, y lo ha repetido mucho durante toda esta semana, en especial desde el domingo pasado, la manifestación, donde básicamente hablaba de que todos los que habían ido a manifestarse y los 3 partidos de la derecha trifálica y la fascista, etcétera, ya ha dicho, por ejemplo, hoy el presidente Sánchez, el todavía presidente Sánchez, algo así como que esa derecha quiere una España en la que no cabemos unos cuantos, los que queremos la democracia, la apertura, la solidaridad, el diálogo, todas estas cosas, ¿no? Me acuerdo que el domingo pasado, después de la manifestación, Manuel Javois escribía en El País un artículo diciendo "nos roban España", ¿no? Y quejándose de cómo la derecha tradicionalmente ha robado los símbolos tradicionales de España, el himno, la bandera, y que cómo es posible que la derecha robe todo eso. Y yo escribía hoy en el diario Actual, y perdón por la autocita, que no es que nos roban España, es que habéis renunciado a ella. Es que ese es el problema, es decir, esta izquierda desnortada, que le da absolutamente igual pactar con los que quieren descuartizar la nación, que lo dicen abiertamente, ellos lo dicen abiertamente, que quieren separar, rasgar la nación española, y un presidente del gobierno pacta con ellos. Entonces, no es que la derecha se haya apropiado de la historia, de la bandera, del himno, de la enseña, de los colores nacionales, no. Es que hay una gran parte de la izquierda que ha renunciado a esa España. Y entonces, ¿pero tú por qué crees que ha renunciado? ¿Porque es la anti-España? ¿Porque es anti-española esa izquierda? Llevamos cerca de 100 años hablando de la anti-España, ¿no? Y ellos replican, yo muchas veces cuando he hablado con personas de izquierdas me dicen, es que España no es solamente, digamos, lo que tú piensas, es que hay muchas Españas. Y digo, no, vamos a ver, España es lo que es. Si a España le quitas Cataluña ya no es España, o sea, es otra España cosa. Como Pedro Sánchez, tiene varias personalidades. Sí, pero es que hay muchas personas de izquierdas que hablando con ellos te dicen eso. No, es que tenéis una idea de España única. Bueno, es que vamos a ver, es que España es lo que es.
insisto, si le quitas Cataluña, si le quitas la bandera, si le quitas el himno, si le quitas la historia, si manipulas y mientes sobre la historia, pues no es España, es otra cosa. Entonces, la izquierda yo creo que tiene un problema de reconciliación con la propia historia, porque también hablas con personas de izquierdas y parece que la única etapa de luz en la historia española fue de 1931 a 1936. Lo de antes de 1931 fue todo oscurantismo, caspa, rancio y todo un espanto, ¿no? Entonces, hombre, tiene que ser muy duro vivir en un país como en el caso pues, de Pablo Iglesias y tantas personas de la izquierda, donde no son capaces ni siquiera de pronunciar el nombre de su país, y hablan de este país, o te hablan del Estado español. El otro día yo debatiendo por Twitter con un concejal de Izquierda Unida de un pueblo de Castilla, pues me hablaba del Estado español. Y digo, es que no eres capaz ni de pronunciar el nombre de tu país, pues no hablemos ya de reconocer tu historia, tu bandera, etcétera. El Estado es administrativamente. Claro, hablando, entonces, la izquierda tiene un problema que yo creo que tiene que superar. Hay muchas personas de izquierda, lo hemos visto estos días con Alfonso Guerra, con Felipe González, diciendo bueno, pues que no tiene ningún sentido que la izquierda renuncie a las enseñas nacionales, que recordamos una vez más, no se las inventó Franco, la bandera rojigualda no se la inventó Franco, el himno nacional no lo compuso Francisco Franco, tiene todo bastante, los reyes católicos no eran franquistas, o sea, es que llegamos a ese nivel de ridículo que hay que recordar estas cosas porque hay ciertas personas o una parte de la izquierda que parece que ve toda la historia a través del cristal vitriólico del franquismo y tiene que superar eso. Hay que ser positivos, Alex. Yo después de escuchar al señor Junqueras decir que ama a España, yo ya puedo dormir tranquilo, porque eso quiere decir que podemos reconducir a cualquiera de los elementos subversivos que haya dentro de nuestra patria con el propósito de que vuelvan a reconducirse, como digo, y sepan realmente dónde están. Esta es la realidad que vivimos. Hemos escuchado al señor Junqueras decir que ama a España y decía antes, Alex, y es cierto, hay mucha gente de izquierdas que le produce cierta animadversión el pronunciar la palabra España. Lamentablemente solo ocurre aquí en nuestro país, porque en otros países, aunque seas de izquierdas, incluso de extrema izquierda, seas comunista, hay una cosa que es inalienable y que no se puede tocar, que es el concepto de patria. Y eso ocurre en todos los países civilizados, pero en España, pues por algunos motivos, primero, se ha generado una toxicidad dentro de nuestra historia, no la más reciente, hablo de la guerra civil, sino de la anterior. Parece que fuimos conquistadores de América y tenemos que agachar la cabeza porque tenemos que sentirnos, en fin, un poco avergonzados de haberlo hecho. Y todo eso es producto de esa toxicidad de la izquierda, de algunos segmentos de la izquierda que incluso ahora, pues esto en Cataluña también, pues desgraciadamente nos hemos visto abocados a ellos. Por eso yo creo que ha llegado el momento, y sobre todo después de ver cómo aquellos que eran los líderes mesiánicos de la independencia o del pensamiento único, hablo del señor Junqueras, hablo del señor Puigdemont, uno está fugado y todavía ni está ni se le espera, y el otro declara delante del juez que, bueno, pues que él ama a España y ama a los españoles y ama la tradición española, y yo me alegro de ello profundamente porque quiere decir que le hemos reconvertido a la causa. Lo único que pido es que los partidos que realmente defienden la unidad de España la defienden, algunos de ellos, en sus estatutos, porque luego ya hemos visto que públicamente, como pasa en el caso de Ciudadanos, cuando ha tenido la oportunidad de dar un paso adelante en Cataluña, habiendo ganado las elecciones, pues bueno, ha aguantado un poco el tirón y no se ha atrevido a hacer las cosas que tenía que hacer, por lo menos para liderar esa opción política con mejor o peor resultado. Ahí no entro, pero es lo que le demandaban los electores que le han votado con ese propósito. La realidad es que tampoco es conveniente, y yo tengo mucho cariño a Santiago Abascal, pero empezar a hablar de un gobierno anterior incapaz y cobarde, como ha dicho, hombre, yo creo que podemos tildar de muchas cosas al gobierno anterior del Partido Popular, pero incapaz no era. Es decir, yo creo que podrá gustar más o menos lo que ha gestionado, pero incapaz no. Y lo que sí está claro es que hemos tenido un gobierno de 84 diputados, un gobierno que no ha salido elegido de las urnas, que ha sido apoyado por aquellos que quieren destruir España, y ese gobierno de 84 diputados es un gobierno que,
si gobierna en esta legislatura, y es lo que hay que informar a todos los españoles, va a seguir gobernando, como decía Lorenzo, con aquellos que quieren destruir España. Y por tanto nos vamos a encontrar este escenario dentro de unos meses. Ahora hay que abogar por unos españoles que estén informados, que sepan realmente a lo que nos hemos visto abocados por culpa no solamente del señor Sánchez, sino de todos sus acólitos que apoyan esta línea de acción política, y tratar entre todos, entre aquellos que deseamos el bien a nuestra patria y que lo decimos alto y claro sin ningún complejo, España, nuestra patria, nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra historia, tratar de construir un futuro mejor, y para ello hay que informar. Pues me están avisando de realización que tenemos al otro lado del teléfono, amigos, a Luis del Pino, el director de Sin Complejos de ES Radio. Buenas noches, don Luis. Muy buenas noches. Un placer tenerle aquí en Los Intocables. Yo creo que es la primera vez que usted está aquí, por teléfono, por lo menos. Efectivamente, así es, pero bueno, hoy es un día especial, maravilloso. ¿no? Sí. Claro que sí. Por fin se va Sánchez. Está usted muy contento, ¿no? Porque le hemos pillado casi en una celebración por todo lo alto. Le hemos tenido que sacar del restaurante. Hombre, es que no es para menos. Vamos a ver, al final se va un presidente absolutamente nefasto, que está poniendo a España en aprietos económicos, que está poniendo en cuestión la integridad territorial del país, y que además carece por completo del más mínimo sentido de la palabra verdad, puesto que miente, se contradice, y todo ello con una caradura realmente llamativa. Así que, bueno, pues sí, estoy contento. ¿Cómo no voy a estar contento de que se vaya un ser así? Don Luis, ¿por qué cree usted que Pedro Sánchez, aparte por los presupuestos que no se han aprobado, pero después de la descripción que nos ha hecho usted de Pedro Sánchez, cuál es la verdadera razón para que haya convocado elecciones? ¿Cree que tiene alguna sorpresa para el centro derecha? No, yo creo que a quien hay que preguntarle la razón es a Felipe González y alguna otra de las personas que desde dentro del PSOE, pues yo creo que le han convencido a Sánchez de que lo mejor que puede hacer es convocarlo. Vamos, y le han convencido, ignoro con qué tipo de cabeza de caballo, pero vamos, alguna cabeza de caballo se habrá encontrado. Porque hemos visto que Pedro Sánchez no ha hecho mucho caso en estos 8 meses al señor Felipe González, sobre todo viendo cómo llegó al poder, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahí estaba un determinado sector del PSOE, pues a la expectativa, a ver qué era lo que Sánchez hacía, y lo que se han encontrado es que Sánchez pues les ha embarcado en un proceso francamente autodestructivo, y cuando se han sobrepasado ciertas líneas rojas, pues entonces ese es el momento en que le han dicho hasta aquí has llegado. Ya a Sánchez se lo hicieron otra vez, cuando quiso pactar el gobierno Frankenstein hace ya unos pocos años, y que le costó a Pedro Sánchez la Secretaría General. Quienes en aquel momento hicieron aquella jugada, pues no tuvieron más remedio que replegarse, pero ahora, pues hombre, Sánchez ha traspasado muchas líneas rojas. Don Luis, una última pregunta. Háganos usted un pronóstico. ¿Quién será el próximo presidente del gobierno? Pues el próximo presidente del gobierno yo creo que será Pablo Casado. Bueno, pues ahí queda ese pronóstico, don Pablo Casado. Don Luis, un placer que haya estado usted aquí en los micrófonos de Los Intocables. Un fuerte abrazo, y le vemos en el programa de don Carlos Cuesta con España Cuesta el próximo domingo. Así es, un abrazo, don Jesús. Cuídese usted mucho. Y continuamos, amigos, vamos a darle la palabra a este turno y vamos a irnos a publicidad, que me están llamando de realización constantemente. Gracias, Jesús. Quería comentar, yo sí estoy de acuerdo con Abascal, puesto que el gobierno de Rajoy fue cobarde absolutamente. Entre otras cosas, financió indirectamente el golpe de Estado vía Fondo de Liquidez Autonómica, permitió el referéndum del 1 de octubre y aplicó un 155 que no sirvió absolutamente para nada, simplemente para convocar elecciones. Ciertamente no fue consensuado este 155, pero que lo promovió el PP. En cuanto a lo que habéis hablado antes de la izquierda antiespañola, pues es una parte de la izquierda. Lo que ocurre es que esta parte de la izquierda antiespañola pues domina los centros de producción ideológica, por llamarlos de alguna manera, y domina los medios de comunicación. Por tanto, ha impuesto
su ideología y su lenguaje, sobre todo, porque ahora ya la bandera de la izquierda se ha quedado únicamente en el lenguaje. Y en cuanto a lo que has dicho tú, Lorenzo, yo creo que el PSOE, estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, el plan del PSOE es reeditar el pacto de la moción de censura tras el 28 de abril, pero le queda otra opción, yo creo, al PSOE, que es pactar con Ciudadanos, porque podrían salir las cuentas también y que estos dos partidos con pactaran. la abstención del Partido Popular, no es fácil. Bueno, ya veremos. El caso es que Rivera... O de Podemos, lo cual tampoco será tan fácil. Tengamos en cuenta que el PSOE, independientemente de que sufra un retroceso a nivel electoral, pero también puede, como decía Alex, pues coger muchos votos de Podemos. Por tanto... ¿Usted quién cree que va a ser el próximo presidente del gobierno? Yo creo que también Casado, espero que sea Casado, aunque usted, me gustaría... don Lucio Casado. Me gustaría que fuera Abascal, pero que me gustaría... Me gustaría Abascal, o sea, que usted se posiciona con vos, pero va a ser Casado. No lo sé. Pero diga uno de los 5 que hay. Parece Pablo que, Iglesias vale cualquiera. Parece que podría tener más posibilidades Pablo Casado, pero nos espera un mes y medio, 2 meses muy intensos. Muy rápido, Borja, ya imagino, ¿no? Espero que sea Pablo Casado, lógicamente. Porque usted lo prefiere a Abascal. No, a mí Abascal Santi me cae muy bien, pero creo que puede ser un buen complemento para Pablo Casado, desde luego. Yo espero que sea Abascal, me parece más realista Casado y lo más positivo, Casado con el apoyo de Abascal y por tanto con las exigencias de Vox, pero yo lo que veo más fácil es... lo que veo más fácil y más probable es como vicepresidente a Rivera, en todo caso. Pues amigos, han escuchado ustedes las opiniones de nuestros invitados, los pronósticos de nuestros invitados. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos con el juicio contra los golpistas. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido?
Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.